Hola comunidad, bienvenidos a Comunidad Podcast. Hoy estamos con Alex Ortiz, pastor de Generaciones, y vamos a hablar un poco de lo que es la crianza de los niños, de los adolescentes. Esto con motivo de que en Comunidad tenemos un seminario llamado Escuela de Héroes, una escuela para los padres para que puedan tener las herramientas para poder criar a sus hijos de manera responsable, pero también guiados por la palabra. Sabemos que la palabra dice, Alex, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo creo que yo por lo menos nací en un hogar cristiano y creo que eso me ha servido para seguir transitando en el camino del Evangelio. Pero quiero que me hables un poco de tu trabajo actualmente en Generaciones y lo que están haciendo en Escuela de Héroes. Bueno, pues junto con mi esposa, pues tenemos el privilegio de estar con Comunidad Generaciones hace 8 años. Y para nosotros fue un privilegio grande comenzar esta nueva historia, ¿sí? Con las nuevas generaciones. ¿Por qué hablo de historia? Porque para nosotros como esposos, Pablo y yo siempre hemos trabajado con jóvenes. Pero cuando nos dan la oportunidad, el pastor Andrés nos dice, Alex, Paul, ¿por qué no están con los niños en este tiempo? Y fue un tiempo de oración, Orlando, y yo creo que Dios nos ha puesto en un lugar correcto para un tiempo como este, ¿no? Entonces pienso que gran parte, digamos, de esa transición, y cuando comenzamos, antes las generaciones cambiaban cada 10 años, y ahora las generaciones cambian cada 3 años. Sí. Entonces, yo a veces me sorprendo cómo las generaciones, hoy puedo decir que 3 años, pero ya cada vez, como que las generaciones cada vez va disminuyendo el proceso de cambio de esta generación. Entonces, cada vez, así como el mundo está cambiando, los medios de comunicación están cambiando, también las generaciones empiezan a tener unas exigencias que para uno como pastor, y también no solamente para nosotros, sino también para los padres, a veces es complejo. Entonces, hablemos un poco acerca de las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales es una herramienta para ese tiempo increíble, un medio de comunicación increíble, pero también en ocasiones no hemos dado ese filtro a nuestros hijos. O sea, a veces es sorprendente saber de que hay niños ya de 7 años con su celular, pero sin ningún filtro. O sea, cuando estamos hablando de un filtro, estamos hablando que papá y mamá están en ese acompañamiento, ¿sí? Y en ocasiones, si no hacen ese filtro, como bien saben ustedes, hay veces que salen imágenes demasiado pesadas para los chicos de esta generación. Entonces solamente, yo les digo una cosa, solamente con un segundo de una imagen de pornografía en la mente de un niño dura en su mente 10 años. Entonces estamos hablando de medios de comunicación. Esa es la primera parte. Lo ponemos sobre la mesa hoy y decimos que necesitamos ser más intencionales, ¿sí, Orlando? Con nuestros niños, o sea, con nuestros chicos. No estoy hablando solamente de chicos de 7 años. Estamos hablando también pelados que en ese momento trabajamos hasta los 17 años y han entrado a un problema de la pornografía terrible, solamente con una sola imagen. Este es el primer problema. Y el segundo problema que nosotros vemos es la desconexión de padres con los hijos. O sea, es increíble cómo saben en este tiempo que las malas decisiones que toman los padres, la consecuencia la sufren nuestros hijos. Entonces uno en ocasiones tiene la oportunidad de compartir con ellos, le dicen, quiero hablar contigo, quiero pasar un tiempo, me das un espacio. Pasamos por un momento y cuando empiezan a abrir su corazón se quebrantan y dicen, es que mi papá y mi mamá están peleando mucho y me siento mal porque yo soy el culpable. O sea, ellos empiezan a crear que ellos son los culpables en medio de esa crisis que hay como familia. Tampoco hay un filtro, ¿sí? Algo que hemos aprendido en este tiempo es que las situaciones que a veces como padres vivimos, no las resolvamos al frente de nuestros hijos. Totalmente. ¿Sí o no? Es más bien sacar un espacio aparte, ven, dialoguemos acá, pero que nuestros hijos no estén presentes, porque ellos van a aprender todo, ¿sí? A ver, ¿cómo yo justifico lo que te estoy hablando? Y es cuando te llaman a ti del colegio y te dicen que tu hijo o tu hija ha tenido reacciones
demasiado bruscas allí en el colegio, ¿sí? Y muchas veces es por lo que ellos ven en nuestra casa. Totalmente. O sea, es complejo. Ahora, yo no quiero echarte la culpa que tenemos por las redes sociales, no te quiero echar la culpa por los cambios que ha pasado en el mundo, no. Estoy diciendo que nos hemos olvidado de la responsabilidad que Dios nos entregó a nosotros. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre, ¿sí? Y les dio la potestad para que multiplicaran, para que gobernaran, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la palabra de gobierno, significan de una responsabilidad. Cuando Dios nos entrega una responsabilidad, es ahí nosotros como padres decir, esto es un regalo de Dios, mi familia, mis hijos son un regalo de Dios. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres el de las preguntas, pero te voy a hacer una pregunta. Estamos conversando, así que tranquilo. ¿Qué pasaría si hiciéramos muy bien la responsabilidad que Dios nos entregó como padres? ¿Habría más niños en la calle? Efectivamente no. O sea, yo creo que si los papás fueran más responsables en la crianza y entender que los valores se imparten desde la casa y no desde el colegio, porque yo creo que a veces es eso. Y más allá, como iglesia que somos, muchas veces también vemos padres que creen que es que la iglesia tiene que también terminar de criar al niño. O sea, y no es la forma, no es la manera. Yo creo que uno de los flagelos que vemos hoy en día de por qué los niños están en las calles y muchas de las decisiones que esas personas toman es por la crianza en el hogar. Muchas veces, como tu papá te cría o tu mamá te cría o como te reciben en el hogar o como te dan amor en el hogar, eso lo comienzas a proyectar y de ahí comienzas a tomar decisiones. Por eso es que vemos hoy tantos niños en la calle, porque no reciben el amor en la casa y lo van a buscar en otro lugar y ahí se desconectan totalmente de la familia. Y es un punto que tú tocas, por ejemplo, muy importante, porque hay algo que nosotros hemos estado haciendo en Escuela de Deberes, pues que es maravilloso, que podían estar todos los papás que llevan a sus chicos a Comunidad de Generaciones. Y hay un tema impresionante que se llama patrones de comportamiento. Y creo que alguna vez lo he compartido. Alguna vez cuando tú eras más joven, papá o mamá, decían que no iban a hacer las mismas cosas de sus padres porque tuvieron unas malas experiencias con su papá. Pero cuando ahora son padres, están cometiendo los mismos errores que vieron con sus papás. Ahora, yo con esto no quiero decir que padres perfectos no hay. O sea, no lo hay. Yo soy un padre también imperfecto. Yo no tuve una buena dirección de un papá. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 7 años. Pero entendí el amor del Padre cuando tuve la oportunidad de conocer a Jesús. Y ahí fue donde tuve un proceso de sanidad en mi vida, donde hubo pastores que me abrazaron mucho. En el caso del pastor Juan, y para mí es un papá, un amigo, me enseñó muchas cosas. Y yo siempre he dicho a mi esposa, mi mejor ejemplo es el pastor Juan, como es un padre increíble. Y para mí eso ha sido como decir, hey, ¿dónde hay modelos que nos inspiren a nosotros? Qué bueno, Orlando, cuando esos modelos, hermano, su vida, su familia está establecida en Dios. Todos estamos llamados a tener muy buenas familias, porque hay una promesa. Es decir, que yo en mi casa serviremos al Señor. Hay una promesa. Y eso es lo que nos alegra a todos. Eso nos da esperanza. Entonces, sabemos que el mundo va a ir cambiando. Y sabemos de que día tras día vas a ver cosas que jamás pensaste que tú ibas a ver. Pero la pregunta, Orlando, que tenemos que hacernos el día de hoy es, ¿tenemos las herramientas necesarias para pastorear el corazón de nuestros hijos? ¿Sabes qué, Orlando? Yo he tenido la oportunidad de tener personas, no estamos hablando de Escuela de Deberes, pero hemos tenido la oportunidad de poder tener en el seminario Escuela de Deberes a padres. Y te cuento que ha sido increíble. Ellos dicen, esto es un encuentro para mí, donde me conecto con el corazón del Señor, donde traigo todas aquellas cosas que han pasado por mi vida y que me han afectado la crianza de mis hijos. He visto padres sanos. O sea, hay una buena oportunidad. Nunca es tarde. He visto abuelos yendo allá. Y yo les pregunto, ¿por qué vienes acá? Me dice, porque mis hijos ya tienen nietos y quiero a mi hijo apoyarlo en esa parte. Porque mira lo que me dicen. Yo no fui un buen papá con mis hijos. Wow. Pero quiero como abuelo ser el mejor abuelo y colaborarle a mi hijo.
O sea, hay una responsabilidad, nunca es tarde. Entonces yo creo que hay una esperanza, eso es bastante grande para las familias. Y esa es la confianza que tenemos, ¿sí? Como dice Pablo, esa es la confianza que nosotros tenemos en este tiempo, como padres, como hijos. No, y yo creo que hoy en día que estamos viendo que el modelo de la familia se está desvirtuando tanto y ustedes tomar como esta decisión de decir vamos a formar a los padres. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, porque es que yo creo que tenemos un mundo post pandemia y antes de la pandemia, y antes de la pandemia ustedes con Escuela de Héroes yo vi que el trabajo era muy intencional, sí. y los papás eran muy ministrados, muy tocados y todo por lo que tú dices, la base es la palabra de Dios, es Jesús. Y de ahí en adelante uno veía cómo había un cambio en las relaciones, en las familias, que es muy impactante. Incluso creo que hoy en día, si no me equivoco, tú me corriges, hay padres que son instructores en Escuela de Héroes, sí. porque salieron de Escuela de Héroes. Entonces llega la pandemia, nos vamos a ese receso, como quien dice, durante la pandemia. Volvemos, ustedes vuelven con Escuela de Héroes, igual también está ahí en la página de Crecer para que lo puedan realizar, pero ahora los retomamos nuevamente como un seminario que es cada jueves. Y quisiera saber qué es lo que has visto hoy en día que se diferencia antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuál es la problemática que tú dices, antes no estaba esto y después de la pandemia comenzó a ocurrir? No, es que la pandemia nos hizo el filtro, sacó lo peor de nuestras familias. Porque los padres tuvieron que estar en sus casas. Ahí sí tenían que tener el hijo todo el día y ver todo el día. O sea, en pandemia hubo muchos divorcios. Dijeron, hasta aquí no más, termina pandemia y vamos a no tener más. O sea, sacó lo peor en muchas familias. Pero también después de pandemia nos dimos cuenta que eso fue algo tremendo. Fue que literalmente necesitábamos pasar más tiempo con nuestros hijos. Mira, uno de los problemas más grandes que tienen hoy en día las familias es la falta de comunicación. ¿Sí? Que la palabra de Dios dice que el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres y el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos. Y yo lo parto en dos este pasaje. Porque el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos. Y era ese momento, ese tiempo en que papá, era la historia antes, ¿te acuerdas? Donde nos sentaban todos en la mesa y que hasta que no estar el último sentado no arrancaban todos. Sí. Compartíamos, no hablaban, no estábamos en teléfono celular, nada. Y tenían un tiempo de comunicación muy bueno, pero estaban todos en la mesa. Cuando llegamos pandemia empezó a pasar, pues vuelven los papás y ¿esto qué es? No tenían nada que hablar en la mesa. Y para muchos pues un llamado también de atención. Y también dijimos, ¿qué está pasando? Fue malo, pero para mí fue malo bueno que pasó después de la pandemia. Pero también en la pandemia nos dimos cuenta que esa situación, o sea, que vivían no solamente los padres, también los hijos estuvieron ahí en medio de este proceso. Y nos dimos cuenta que en pandemia subió mucho el tema de la depresión y la ansiedad. Antes de la pandemia, Orlando, eso no se escuchaba tanto viejo, era muy mínimo. Pero después de la pandemia y dentro de la pandemia, miramos, me llamaban, mamás, ¿qué hago? Mi hijo tiene depresión, esto, lo otro, ¿qué? Y nosotros pues, ven, vamos a hablar con tu hijo, empezamos a hacer un acompañamiento y pasó eso. Entonces yo pienso que la pandemia fue un borrón y cuenta nueva. Es un nuevo comienzo. Es donde Dios nos trae una nueva esperanza. Es para que juntos como familia replanteemos, evaluemos. Y también yo como esposo. Yo necesito, por ejemplo, a tener esos momentos también como esposa muy genuinos. Hace poco tuvimos como una conferencia con mamá Katy. Y nos decía, hey, ¿cuánto tiempo compartes con tu pareja? Uy, no, yo dije, Dios, o sea, a veces se nos pasa esto. ¿Sí? Que necesitamos ser intencionales. Mira, y esto yo creo que hay una nueva dinámica que se está levantando en este tiempo. Y lo mejor de todo, mira, si vemos que en pandemia pasó, nos dimos cuenta que había, eso es una buena oportunidad para sembrar en el corazón de nuestros hijos, sembrar nuevas cosas en el corazón de mi esposa, de mi esposo. Okay, eso es una buena oportunidad. Ahora, creo que gran parte de todo lo que pasó en la pandemia
nos llevó a generar ciertas reacciones, ciertas cosas, a decir, hey, necesitamos cambiar esto. Eso sí me gustó. O sea, eso sí ayudó mucho en la pandemia. Ahora, hay una parte que cuando estamos hablando también, Orlando, de trabajar en la crianza de nuestros hijos, tenemos que entender es las etapas de cada una de esa generación, las etapas de desarrollo, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades de los bebés? ¿Cuáles son las necesidades de los chicos de 4 a 6? ¿Cuáles son las necesidades de los chicos de 7 a 9 años? ¿Cuáles son las edades de las preadolescentes de 10 a 13 años? ¿Sí? ¿Y cuáles son las necesidades de 14 a 17 años? Por ejemplo, la edad más compleja, Orlando, que tiene un chico en su proceso es la preadolescencia, porque la niña llega hasta los 10 años. Y un chico entra ya a la preadolescencia, no sabe qué es, o sea, ¿qué soy yo? Entonces, yo no puedo seguir tratando a mi hijo, a mi chico de 10, 12 años, lo mismo que yo estaba tratándolo cuando tenía 4 o 6 años. Son necesidades totalmente diferentes. Necesitamos aprender la necesidad de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no haya una desconexión. Por eso a veces tu hijo te dice, mamá, no seas cansona, papá, no seas cansón. Claro, porque no nos hemos sentado por un momento a revisar cuáles son las necesidades de nuestro hijo. Por eso digo que las pandemias nos ayudó, ¿ok?, a filtrar eso. Y que cuando estamos en la escuela nos ayuda a eso, a entender cuál es la etapa en la manera que yo necesito relacionarme conmigo. Y cuando estamos hablando de pastorear el corazón de nuestro hijo, estamos hablando que a través de la palabra de Dios, como padres, tomemos la responsabilidad que el Señor nos entregó y digamos, ¿sabes qué? Yo voy a criar a mi hijo en la palabra, ¿sí? Aunque no quiera saber nada de Dios, voy a ir al cuarto, voy a orar allí en ese lugar cuando esté estudiando, cuando esté dormido. Tú ora por tus hijos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y lo que tú declares con tu boca, así va a ser. Yo creo en una nueva generación y lo estamos viendo. Amén. Orlando, mira, te hablo con todo el corazón. Hay etapas de cero que nosotros manejamos hasta los 17 años. Pero hay una etapa que hoy se llama Cyphers, que es 14 y 17 años. O sea, Orlando, yo le he contado a mis pastores, le he contado nos estamos dando cuenta con mi esposa, que es una generación, Orlando, que está sedienta de Jesús. O sea, yo tuve chicos plagas como Miguel Ochoa, Jason, José Abad, que me tocó muy duro, Ismael, ¿me acuerdas de decir? Fue una etapa muy dura con esa gente. Pero hoy los vemos y dicen, wow, vea lo que está haciendo Dios en ellos. Y total, vaya usted diciéndoles, vamos a orar. No, qué lidia pues. Primero querían el Xbox, una cosa. Bueno, es una generación diferente. Pero esta generación, les digo, es una generación que está sedienta del Señor. Ahora, si me preguntas por qué, yo creo que esas oraciones que han venido de tiempo atrás, eso que pasó en pandemia cuando los chicos eran preadolescentes, eso que verdaderamente empezaste a ser como papá, empezaste a creer que Dios hace cosas nuevas, que Dios toma el corazón de nuestros hijos, es el resultado de lo que estamos viendo. Y por eso hoy le digo a mi esposa, a Pablo, le digo, amor, estamos con una generación muy buena, o sea, es una generación que viene como una nueva ola de esta generación increíble, o sea, que ama la presencia de Dios. Y hoy puedo reafirmar lo que Dios me dijo hace unos 10 años. Antes de tomar el ministerio, porque fue tiempos de oración, me dijo, esta generación llegará a lugares que jamás pensó la gente. Y decía, el Señor me decía, a ustedes les costó, ¿sí? Pero para ellos será más fácil en otros países. Para esta generación, esta es la generación de mi confianza, ¿sí? Yo pondré mi confianza en ellos. Orlando, hoy puedo ver que es una generación de la confianza de Dios, que está en el corazón de Dios. Entonces mi consejo es, sigue creyendo. Si Dios te entregó hijos es porque Él cree mucho en ti como padre, que lo vas a hacer bien. No importa que no hemos tenido unos papás excelentes o muy buenos, pero tenemos al mejor padre, ¿sí? Yo soy testigo de eso. Yo no tuve un buen padre, pero papá, Dios me enseñó a cómo levantar una nueva generación, a cómo adoptar un hijo,
Yo no sabía. Si Él nos adoptó, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces Dios nos está dando esa buena oportunidad, Orlando. Y solamente con esto te quiero decir gracias, porque yo sé que para ti en ocasiones es difícil venir cada fin de semana, pero me ministra el corazón saber de que tú traes a tu hijo o a tu hija a la puerta de las áreas y tú sabes y entiendes que tus hijos están en el corazón de Dios. Gracias por querer en esta generación. No sigas sin dejar de venir con tu hijo. Síguelo trayendo, porque esa es la mejor herencia que nuestros padres nos pueden dejar. Amén, amén. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Lamentablemente el tiempo es corto, ya se nos acabó, pero de verdad que me sorprende mucho lo que Dios está haciendo. Lo he visto, lo he vivido, he visto cómo Dios te ha usado a ti y a tu esposa en este tiempo, y invitamos a los padres a que se sigan conectando, y tú que de repente no eres padre, sigue preparándote desde ya para ese tiempo, porque va a ser un tiempo donde Dios te va a usar para impulsar a tus hijos hacia el llamado que Él quiere tener contigo. Así que les invitamos a que acá abajo le vamos a dejar toda la información de Comunidad Generaciones, de Escuela de Héroes, para que se puedan conectar y ser parte de este tiempo, de estos seminarios, y para seguir creciendo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros en Comunidad Podcast. Si quieres seguir conectado con nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.